¿Listo? Vamos. Listo, vamos a arrancar nomás porque no sé quién más se va a conectar y no hablan en el grupo, así que a ver. No creo que. A ver. Estamos todos entonces. Arrancamos. Yo lo que quiero es que, tipo, desconecten sus micrófonos y que debatamos, o sea, que hablemos sobre la unidad 1 y no que sea como un monólogo como en las clases del profesor, sino que vayan diciéndome las cosas que por ahí no saben o qué les resultó difícil en el parcial que no entendieron o que se les complicó. Entonces ahí en base a eso se puede ir aclarando las dudas. Porque no creo que el parcial recuperatorio sea más, o sea, tome cosas más aparte de lo que tomó ya el lunes. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que no, o no sé. No sé en qué parte les fue mal o qué parte se confundieron o qué les resultó más difícil, más confuso al momento de estudiar o al momento del parcial. No sé, digo, porque para repasar todas las unidades vamos a tardar, bueno, si quieren repasamos, vamos a tardar bastante y por ahí hay cosas irrelevantes que no toma o que ya saben, o no sé, por eso quiero que más o menos me comenten un poco. No sé cómo... si podés explicar más o menos todas las unidades. Sí, podés. Ahora, pero viste que fue más general lo que preguntó, no preguntó, por ejemplo, de la unión dinástica, sino que preguntó sobre arriba, preguntó sobre quién eran los reyes o esas cosas, ¿viste? Cómo se manejaron, qué gobierno pusieron, ¿entendés? Capaz que no hay que entrar tanto en esos detalles, de este era este, el Mateo y más. No sé si me entendés. ¿A mí me hablas o a la chica que...? No, a vos te hablo, a vos te hablo. Sí, yo por eso justamente quería, fue mucho más general de lo que especificamos cuando estudiamos las unidades. Sí, porque Por nosotros eso yo estudiamos. digo, por ejemplo, las preguntas, lo de si Mariano Moreno era conservador, etcétera, que eran muy tramposas, que por ahí esas dudas tienen que quedar en claro si alguno tiene o se acuerda del parcial, y si no, bueno, pegamos un paneo general de todo y vamos sacando las dudas sobre la marcha. O sea, por eso quería que opinen, digamos, básicamente. Pero... había una pregunta de Saavedra, o sea, había preguntas muy finas, muy finas, cambiaba una palabra, tenía que estar muy... Claro, muy por eso. bien. Porque las preguntas eran muy parecidas, ¿Cuál era la de digamos. Saavedra, ¿La que era conservador? No, Moreno. No, la de Saavedra era, no sé, era... Sí, la que era conservador era conservador, esa. me parece. Bueno, esa la pegué entonces. ¿Qué pusieron en los hechos de la historia, en la primera parte? Pues yo ni me acuerdo lo que puse. Había algo que confundía, hablaba de hechos y hablaba de otra palabra utilizó, que eso un poco confundía o tenía que estar muy fino. Por lo menos yo no había leído eso, no había encontrado. Había el primero que hablaba del concepto. Esa es la que decía el concepto de historia estaba claro. La parte que... Paula. Perdón. Paula. Sí. ¿Me escuchás? Te consulto, ¿qué disponibilidad de horario tendrías vos como para ir explicándonos? O sea, porque si ahora empezamos a hablar todo así como separadas las unidades, digamos, se me hace que se va a armar un lío de vuelta en la cabeza. Yo lo que decía era, ustedes ahora tienen que rendir este lunes. Claro, por ahí tendrías que separar, por ejemplo, hoy dar, no sé, las dos de la 1 a la 4. Claro. Les puedo sacar las dudas de la 1 a la 4. Claro, y después las otras. Viernes a la mañana, o no sé qué día, hay que ver, tengo que fijarme, podemos hablar sobre las otras 3 unidades. Lo que yo decía, en realidad, básicamente para ahora que recién más o menos son los que se están conectando, era eso, por ejemplo, lo que dijo de los hechos. Ahí la pregunta 1 hablaba sobre la unidad 1. Muchas preguntas estuvieron relacionadas con la unidad 1,
que no le dimos tanta importancia, digamos. Había preguntas de si los hechos eran reales, si son valorativos, o sea, si no, son o no neutros al valor, y si los hechos están en la experiencia sensible. Y esa pregunta era algo de la unidad 1, que era la pregunta C, bueno, a mí me tocó por lo menos la respuesta C, que es: el hecho siempre es cultural, son reales, están en la experiencia sensible y no son neutros al valor porque se los puede expresar valorativamente. ¿Qué quiere decir eso? Que vos puedes decir que un hecho es o no es bueno. O sea, según lo que pasó, por ejemplo, nosotros vamos a ver la historia del Tercer Reich en Alemania bajo el dominio de los nazis y podemos objetivar si eso estuvo correcto o si estuvo incorrecto, la forma en que se actuó. Entonces se entiende por qué sí son valorativamente y no es que son neutros al valor, por ejemplo, los hechos naturales. Bueno, puedes decir que una piedra es linda o es fea, digamos, es una piedra, digamos, o el fenómeno, no sé, pero porque son hechos históricos, son hechos que derivan de la historia, se pueden valorar. Esa era una pregunta, por ejemplo, de la unidad 1. Después había otra que decía algo de Cossio, ¿puede ser, Joaquín? ¿No te acordás? O Nahuel. Que era una definición específica de un autor, no sé si alguno se acuerda. Sí, era la definición de Cossio. No, Era la no definición de Cossio. Positiva o negativa. ¿Qué? Esa era la respuesta, que era positiva o negativa. Bueno, después les hago yo ¿se acuerdan la pregunta que decía los hechos humanos y los hechos históricos en qué se parecían? ¿Se acuerdan que había una pregunta que decía en qué era la única, o sea, que eran diferentes, pero había un punto en el que se parecían? Lo que ella le está diciendo es qué pusieron en esa pregunta. O sea, si se acuerdan de esa pregunta y si se acuerdan de que estaba en el material, que el profesor dijo muchas veces que lo único que se parece es que son irreversibles. No sé si se acuerdan. La pregunta número 2 era. Sí, creo que yo puse irreversible. Sí, yo también. Bueno, eso por ejemplo. Pero bueno, vamos repasando de la unidad 1 o de la unidad 1 y bueno, y Paula. vamos, no sé si quieren que le vaya explicando o no, como ustedes digan. Ay. Paula, Sí, ¿por qué no sé de la 2 a la 5? Y de última, si te queda tiempo, el lunes a la mañana, le explicás antes del examen temprano. Como quieran. ¿Quieren empezar a partir de la 2? El domingo a la tarde, porque ahora no tenés tiempo esta semana. Si quieren, les explico de la unidad 2. Yo necesito que hable el resto de los chicos que se conectó para saber, porque si no, por favor. es por ustedes. Bueno. Bueno, vamos a empezar de la 2 entonces. Cualquier pregunta, me hacen un stop. Igualmente yo quiero que Joaquín y que Nahuel desconecten sus micrófonos, porque ellos estuvieron repasando conmigo y que voy a ir haciendo preguntas y que vayan contestando. Así se hace más dinámico, porque justamente lo que pasa con el profesor muchas veces es que el profesor habla y queda en el aire muchos conceptos. O sea, la idea no es esa. La idea es que ustedes se puedan sacar las dudas y de que cualquier punto o cosa que se acuerden que no sabían y que preguntó, refuercen y me digan, bueno, esto ya me queda, digamos, ¿cierto? Bueno, la unidad 2 empieza hablando de la organización política de la península a fines del siglo. Ustedes saben que la península antes del siglo XV, hasta el siglo XV, estuvo conquistada, estuvo tomada, ocupada ¿por quiénes? Por los musulmanes. Por los árabes. Por los árabes. Entonces, se forja toda una tendencia en España muy nacionalista, pero no en el sentido de nación, sino nacionalista en el sentido de que ellos se querían apropiar de su propia cultura porque mucho tiempo estuvo dominada por un extranjero, por los musulmanes que encima son asiáticos, ni siquiera son europeos. Entonces, cuando logran por fin sacar y desterrar a los musulmanes, es cuando empieza hablando la unidad 2 de la península y de la organización política de la península, que quedan 4 reyes cristianos. ¿Cuáles eran? ¿Alguno se acuerda? Aragón, Castilla, Portugal y Navarra. Exacto. De los cuales, de esos 4 reyes cristianos, van a haber 2 que son los más importantes. En realidad 1 es más importante, pero 2 se van a unir y mediante eso se va a dar el desenlace español, digamos. El más importante de esos es Castilla, porque en base a Castilla es que se dan, después vamos a hablar
de la Casa de Contratación localizada en Castilla, del Consejo de Indias de Castilla, todo tiene que ver con Castilla, digamos. La unión Aragón, que es dinástica. el otro reino que se une, Aragón, que es el otro reino que se une, va a ser como complementario, digamos. Estos dos reinos se van a unir y en base a eso se va a formar, digamos, la monarquía de primero los reyes católicos, después los reyes austríacos, después los reyes borbones y por último 1810, lo que vamos a dar en las unidades 5, 6 y 7, que es la independencia, digamos, cuando Fernando es pionero y todo lo demás. Hasta acá ninguna pregunta, ninguna duda. ¡Cállate! No fue a vos, perdóname, ay, Dios mío, perdóname, qué vergüenza, no fue a vos, justo activé el audio porque te quería preguntar algo. Sí, ay, perdón. Sí. No fue a vos, cállate, perdóname porque justo hablan todos juntos, ay, qué vergüenza. Yo activé porque te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Viste con respecto a lo que dijiste que se unifica el reino de Castilla? Sí. Ellos después, hay algo que yo acá no me quedó claro, que después más adelante habla sobre el hijo de ellos, que ese sería el heredero, ¿o no? Carlos I de España y V de Alemania. Carlos I, pues está dando. Igual lo que ¿saben lo que pueden hacer también? Abrir sus, no sé si ustedes tienen el libro, para cuando yo les voy hablando, ustedes van tipo marcando acá en el libro, por ejemplo, acá yo tengo los 4 reyes católicos y que se unen, y pueden ir marcando. Eso les ayuda para estudiar después. Yo estoy en la página, yo estoy en el parágrafo 21. A ver. Sí. No, 20 en la organización política. Paula, Sí. ¿puedes repetir de nuevo los reyes que eran católicos, austriacos, borbones y el último? La progresión de reyes es así. Primero son los reyes católicos. ¿Por qué? Porque son los 4 reinos católicos que quedaron, es lo que dijo recién ella, el hijo de Castilla y Aragón. Después, en el 1516, aparece el primer rey austríaco, que es primero Carlos I, que es el primer rey de la descendencia de los Habsburgos. Ahí empieza desde 1500 hasta 1700, es la progresión de los reyes austríacos. Desde 1700, que muere el último rey austríaco, que es Carlos, ¿quién? Joaquín. No, ¿cómo que Carlos IV? Carlos II. Carlos II. Carlos II, ahí aparece la monarquía de los Borbones, hasta 1800... Bueno, los sucesos de Napoleón son 1808 por ahí, pero específicamente cuando lo ponen prisionero a Fernando y todo eso. Así es, digamos. Dale, Paula. Preguntale de 1804. los primeros reyes españoles. Ya les dije, después de... Preguntale, no le digas vos. No, sí, ellos saben. Castilla, Tomás me dijo, Castilla, Portugal, Aragón, Navarra. Esos son los reyes. Yo te pregunté los reyes, los primeros reyes de España, ¿quiénes fueron? ¿Quién fue el primer rey, el rey de España? Sí, estoy diciendo el Carlos I, pero vos querés que yo pregunte, no entiendo. No entiendo tu pregunta, Nahuel. No entiendo dónde querés llegar. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque si no se nos hace una ensalada. ¿Se situaron bien? Estamos. Castilla, Aragón, se unen en el parágrafo... Bueno, después empiezo hablando de las cortes, ya directamente. ¿Qué funciones tenía el rey? Otra cosa importante también. El rey tenía la potestad de nombrar a los funcionarios, era el jefe supremo del ejército, tenía la potestad de administrar justicia y tenía 2 tipos de formas de moderación del poder. Una interna, y eso fue una pregunta. Eran 2 tipos de forma de moderar el poder del rey, o sea, de sacarle las atribuciones que tenía el rey. ¿Qué eran cuáles? La primera era a través de instituciones, que ¿cuáles eran esas instituciones? ¿Alguno sabe? Las cortes. Las cortes eran las que moderaban el poder del rey. ¿Por qué? Porque las cortes sancionaban el derecho, el rey tenía que simplemente firmar, digamos, y la segunda forma de moderar el poder del rey era a través de un fuero
que decía en el parcial explícitamente que era un fuero íntimo, era el fuero íntimo del rey, que eran 3 aspectos: lo ético religioso, el poder político y el derecho impuesto por el predecesor. Eso eran las formas de morar el poder del rey, y eso fue una pregunta. Yo quiero que si lo ven en el libro, lo marquen, porque seguro vuelve a preguntar el lunes. ¿En Entonces, qué me parte? ¿En qué página? Parágrafo 24. Parágrafo, sí, 22, no solo existían limitaciones de tipo institucional, también les había Ay, Dios. el fuero íntimo del príncipe. Parágrafo 22, fíjense. 22. Sí, eso fue una pregunta de la primera página. Por eso preguntó, y eso quiero que, las cosas que preguntó vamos a enfatizar en que le quede claro. ¿Entendieron o no cuáles eran las dos limitaciones? El fuero externo, que vendrían a ser las instituciones por un lado, que vendrían a ser las cortes, y el fuero íntimo del príncipe, que era algo que estaba implícito, digamos, no era algo explícito. Eso viste que recién dijiste las 3 cosas íntimas que tenía. ¿Religioso? El ético religioso, el poder político y el derecho impuesto por su predecesor. O sea, el rey anterior imponía ciertas normas que el rey que le subseguía no podía tirar por tierra, digamos, no podía abandonar esas normas, tenía que seguir con lo que impuso su predecesor. Implícitamente eso también era una forma de moderar el poder del rey. Lo que tienen que tener en claro, para situarse en contexto, los reyes austríacos, o sea, digamos, los reyes católicos, pero posterior el primer rey, los reyes austríacos no tenían absoluta potestad sobre el pueblo. El pueblo le otorgaba la potestad y ellos tenían que estar en beneficio del pueblo, digamos. Tenían que, o sea, si el rey, como en la época de los Borbones, que fue el absolutismo, en la época de los austríacos, de los reyes austríacos, no era absolutista. El rey tenía que responder a los problemas del pueblo y si no era considerado tirano. Eso cambia la concepción y la cosmovisión ya en el 1800 con los reyes borbónicos, que buscan el robustecimiento del poder real y buscan cambiar el orden tradicional por la ordenación racional y todo eso. Eso creo que tienen que tener así como, o sea, si dice en un momento que en el siglo XVIII, ¿qué se buscó? Se buscó robustecer el poder del rey. Se buscó que el rey tenga todo el centralismo y todo el poder. ¿Qué pasaba antes? Antes los reyes austríacos tenían que la potestad de los reyes era otorgada por y hacia el pueblo. ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí. Esa fue una pregunta también del examen, ¿eh? Sí, preguntó qué querían en el siglo XVIII, el despotismo ilustrado, si querían algo algo de regias, me parece, Sí. de las prescripciones regias, una cosa así. Lo que buscaban los Borbones era justamente robustecer, o sea, era la pregunta que decía intensificar el poder del rey con no me acuerdo exactamente textuales palabras, pero era así. Bueno, proseguimos. Después de la figura del rey, se empieza a ver un poco cómo era la organización política que existía. ¿Se acuerdan que habían fueros municipales, fueros de frontera, fueros tipos, y después aparecen los fueros reales? Después las partidas. Las partidas, también creo que era una pregunta de examen, pero no me acuerdo muy bien, que las partidas eran la potestad que tenía el rey para dictar sus propias normas. ¿Se entiende? Los fueros y las partidas. Ustedes tienen que ir leyendo en el libro, porque, por ejemplo, lo de los fueros está en el parágrafo 24, el ordenamiento legal. Te habla de los fueros tipos, del orden jurídico, de los fueros de frontera y de los fueros reales, y después en el 26 te habla de las partidas. Te está contando cómo era el ordenamiento legal que tenía la península ibérica. No estamos hablando en ningún momento de Indias, porque todavía no estamos específicamente en Indias. Estamos hablando de la organización política para entender cómo se trataba las Indias. Si estoy hablando muy rápido, avísenme, porque yo suelo hablar muy rápido y no se me va a escuchar y la reunión se termina en 9 minutos, Joaquín. Hay que hacer otra. No, bancá, ahí estoy actualizando, bancá. Bueno, me levantan el dedo, así puedo, si van entendiendo, chicos, porque... Sí, está bien. Sí. Bueno, los fueros municipales
son privilegios que se le otorgaban a los habitantes de los pueblos. Los fueros tipos eran los fueros de distintas poblaciones, y los de frontera eran los fueros específicos que se aplicaban a los pueblos que estaban con la frontera del invasor musulmán. Después aparecen los fueros reales, que se recopilaba toda la tradición jurídica. Y les digo como un pantallazo porque específicamente eso no va a preguntar, pero les digo más o menos para que vayan teniendo. Después se instaló la partida, que derivó en realidad esto, por ejemplo, del derecho romano y del derecho canónico. Roma es muy importante en este momento, porque Roma, Nahuel, ¿dónde estás? ¿Te fuiste? Se fue. Roma, cuando se da la sucesión de los fenicios, de los cartaginenses, antes de los 4 reyes católicos, Roma es importante, de Roma se desprende el derecho y se desprende también la expansión del cristianismo. Todo, hasta los Borbones, el cristianismo y el papado, va a ser un aliado contundente del rey, y eso se da también después en la prescripción de títulos por América. La potestad del papa es el rey para ocupar los terrenos, ¿se acuerdan de eso? Roma Sí. es la que imparte, o sea, Roma es la encargada de esparcir el cristianismo, es la que trae el cristianismo a la península, por eso es tan importante, por eso después, por ejemplo, las partidas se desprenden del derecho romano y del derecho canónico. Como modo de paréntesis, les cuento nomás para que tengan una idea. Lo ideal sería que se sitúen en contexto, y una vez que ustedes entiendan el contexto de las cosas, les va a ser más fácil después acordarse las preguntas, porque si estudian específicamente y de memoria, por ejemplo, los reyes Borbón en tal cosa, pero no saben en qué contexto se dio, es muy difícil. A eso yo les ayudé también cuando estudiamos con los chicos, que a la mayoría les fue bien. Habíamos estudiado así, digamos, viendo desde una lupa el contexto general. Cualquier cosa me paran y me preguntan, ¿sí? Porfa. Seguimos. Después de las partidas, en el ordenamiento de Alcala, estamos hablando del año 1300, estamos en el 1300 todavía, no llegamos ni a los reyes austríacos todavía. Aguántame un ratito, por favor. Ay. Listo, perdón. Después, en el 1300, se establece en la ordenanza de Alcala, que determina el orden en que se van a aplicar las leyes. ¿Se acuerdan más o menos de eso? No sé en qué parágrafo está, la verdad. 27. 27. Bueno, 27. Se da el ordenamiento de Alcala. ¿Y qué se determina para la chica que preguntó quién era el rey, el primer rey que fue Fernando, el primer rey católico, que fue el hijo de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, es Fernando II? Que no pregunta igual, pero sí. Fernando II, estamos hablando de la época de los reyes católicos, en el 1300. De la unidad 1, 2. Sí. Entonces, se establece la ordenanza de Alcala, que va a determinar que primero se va a establecer, para cuando se aplique el derecho, cuando se tenga que prescribir el derecho, primero lo que va a hacer es fijarse en el ordenamiento de Alcala, después en los fueros y después en las partidas. Ese va a ser el ordenamiento que va a estar establecido, digamos. ¿Se entiende? Después, Felipe II, ya en el 1500, hace una recopilación de todas las leyes, porque siempre la forma en que ellos tuvieron de aplicar el ordenamiento jurídico era a través de recopilaciones, hasta Carlos II, que hace la recopilación en 1805, que hace la última recopilación. No sé si más o menos se acuerdan de eso o no. Siempre se va a establecer así mediante recopilaciones. Entonces, después del ordenamiento de Alcala, se estableció que el orden jurídico iba a darse primero el ordenamiento de Alcala, después los fueros y después las partidas. O sea, la potestad que el rey tenía para otorgar o para dictaminar una ley iba a estar en tercer lugar. Bueno, ¿qué pasa? Después de eso me parece que no es nada importante. Después, cuando Isabel toma el trono en 1470,
¿Se acuerdan que decía también el profe contó que la economía castellana estaba en decadencia y que la flota marina de Castilla era muy próspera, digamos, tenían una muy buena, o sea, flota marítima? Entonces eso lo que le favoreció fue que se expandan hacia los territorios ultramarinos y que descubran en el año 1492 América, digamos, América, porque la parte de Brasil, que Portugal ya estaba tomado, y bueno, y Norteamérica ya también, ya era colonia inglesa hace bastante más tiempo. Entonces, ahí viene lo de los justos títulos que no preguntó en el parcial, no sé si puede llegar a preguntar en el recuperatorio, pero vamos a repasar por las dudas. ¿Qué era un justo título? ¿Alguno sabe, alguno quiere decir, alguno tiene una noción? Yo quiero que comenten, chicos, que vayamos haciendo como un intercambio de ideas, o están muy perdidos, no sé. Justo título es algo como algo escrito, ¿no te digo? Sí, está escrito, pero es el derecho y la potestad que tiene. Por ejemplo, yo soy dueña de este teléfono y tengo que... Es el derecho y potestad que tiene el rey sobre el nuevo mundo, o el descubrimiento del Claro, nuevo mundo. exactamente. En este caso es la potestad que tienen los reyes sobre los territorios americanos. Pero si ustedes le preguntan qué es el justo título, es la potestad que se otorga hacia algo para verificar que es propio, digamos. Vos siempre tenés que presentar el título de propiedad, el título del auto, el título de lo que sea, porque vos tenés que verificar que eso es tuyo, evidentemente. No puedes decir, bueno, esto es mío, entonces se planteó el problema. Claro, se planteó el problema de que, bueno, se descubrió América y ¿quién iba a ejercer la potestad sobre América? Alguien tenía que ejercer la potestad y tenía que presentar sus derechos a que él podía ejercer la potestad sobre esos territorios. ¿Quién les otorgaba al rey esa potestad? ¿El pueblo? La iglesia. El Papa, ¿o no? El Papa le otorgaba a los reyes la potestad. Todavía estamos los reyes católicos, porque en 1400 todavía no empezó los reyes austríacos, pero es ahí el último tiempo, porque es 1492, o sea, 1516 ya se hace el cambio dinástico. El rey, el papa, le iba a otorgar, el pontífice le iba a otorgar al rey, al monarca, sobre los americanos. Fíjense por qué pasa después, qué pasaba con el sermón de Montesinos, con el sermón de Vitoria, con las teorías. ¿Se acuerdan de eso? Que Sí, era algo. ¿por qué el Papa tenía la potestad? O sea, ¿quién le otorgaba la potestad al Papa para que él diga quién podía ocupar o no los territorios? El primer justo título fue la donación pontificia, que es la primera bula intercatera y la segunda bula intercatera. La primera bula intercatera que determinaba... Aquí, ¿quieres hablar también? Se va a acabar la reunión. Sí, vamos a tener que hacer otra después. Vamos a hacer... la primer bula. Y la primer bula era la que decía que cualquier territorio podía ser conquistado al menos que sea de otro príncipe católico. Los reyes de Castilla y de León iban a tener la potestad sobre los territorios americanos, ellos y su descendencia, y no otro rey católico. Y la segunda bula intercatera, porque la primera quedó súper, digamos, quedó muy indefinida, digamos, determinaba exactamente la línea geográfica, que iba a tener que pasar de una línea de polo a polo a 100 leguas, me parece, la otra era 370, sí, 100 leguas. de la isla de Cabo Verde y Azores. Tengo una duda. Sí. 4 bulas, ¿no eran? No, dos. La donación pontificia son 2 bulas. Después viene el Tratado de Tordesillas. Y el Tratado de Tordesillas podría ser considerado como otro justo título,